esta detención y más bien con el secuestro del narcotraficante líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, el Mayo Zambada. Esta mañana vamos a revisar pues varios asuntos que tienen que ver con este secuestro. Confirma el Mayo Zambada su secuestro en Sinaloa y también su traslado ilegal a Estados Unidos, donde ya pues está prácticamente siendo procesado y pronto empezará su juicio allá en una corte de Nueva York. Se espera que pues el líder del cártel de Sinaloa aporte evidencia o aporte algunas informaciones en torno a las redes de protección que vivió en su momento. Este tema pues se suscita también a partir, hay que decirlo, de la pregunta que le hicimos al presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes 9 de agosto. Estuvimos por allá en la conferencia matutina del primer mandatario en Palacio Nacional y le consultamos pues básicamente tres asuntos. Primero, si ya había respondido a Estados Unidos. ¿Hasta cuándo sería prudente esperar esta respuesta en torno a la detención, no solo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, sino también de Joaquín Guzmán López, hijo del líder también de este cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera? Y pues que esto ocurrió desde el 25 de julio y hasta el 9 de agosto no había propiamente esta contestación. Además, le consultamos al presidente si había evidencia de una violación a la soberanía nacional por parte del gobierno de Estados Unidos y esto es precisamente lo que desató pues varias respuestas. La primera de ellas vino del propio Ken Salazar, una respuesta, la verdad, que sigue dejando más dudas que aclaración realmente del asunto. Y después vino el pasado sábado 10 de agosto una carta de Ismael Zambada García, o que al menos la defensa de este líder del cártel de Sinaloa le atribuye directamente al narcotraficante o presunto narcotraficante que estará en los próximos meses bajo este juicio allá en Estados Unidos. Varios temas también porque en esa carta de Ismael Zambada García pues se enuncia que había un pacto o una pues de alguna manera una reunión pactada con Joaquín Guzmán López para que se limaran asperezas entre el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de apellido Cuen, y también entre el gobernador de esa entidad federativa, Rubén Rocha Moya. Ya hay respuesta, la respuesta vino el mismo sábado 10 de agosto en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dijo, el primer mandatario señaló que no cree en las coincidencias, justamente iba a Sinaloa, es una gira que ya estaba planeada desde la semana pasada y que toca pues al mismo tiempo que está esta carta, supuesta carta escrita por Ismael Zambada García. La respuesta vino del gobernador, por supuesto, también de la presidenta electa o virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y también del propio presidente López Obrador desde Culiacán, Sinaloa, ni más ni menos que desde allá se dio esta respuesta. Todos los detalles, por supuesto, los tendremos un poco más adelante y también esta cronología que es importante para tener un poco de mayores elementos para el análisis. Además, esta mañana les vamos a hablar de este último recurso de la derecha contra el llamado Plan C, que es pues alegar ante las autoridades electorales esta sobrerepresentación.
Este domingo pues vimos una marea rosa ya desinflada, totalmente desangelada. Esto del fenómeno Xochitl, pues no solo no cuajó en el contexto de las elecciones, sino que incluso ahora pues ya cada vez se encuentra un poco más desfondado y coincide, además hay que decirlo, esta marcha o marea rosa que se presentó este domingo 11 de agosto en las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral. También coincide con la reelección de Alejandro Moreno al frente del Partido Revolucionario Institucional. Alito se reeligió en el PRI hasta 2028. Será el dirigente de este partido político que también formó parte pues de esa alianza opositora que encabezó Xochitl Gálvez. Pues ahí está también su tema de que la democracia les importa mucho. Bueno, pues algo tendrían que decir acerca de su aún aliado Alito Moreno, que ya se está perpetuando en ese Partido Revolucionario Institucional. Para ello les presentaremos una entrevista con el doctor Julián Atilano que grabamos previamente la semana pasada, donde hace un análisis de cómo esto ya es el último, prácticamente el último recurso de la derecha para intentar golpear al Plan C, que no es otra cosa que esta voluntad ciudadana que se manifestó el pasado 2 de junio en el proceso electoral, en las elecciones, y que le dio al partido Movimiento Regeneración Nacional ni menos, ni más ni menos que casi 36 millones de votos para refrendar la cuarta transformación. De manera muy puntual, el doctor Juan Atilano pues nos comenta. El doctor Julián Atilano nos comenta cómo fue este número, este porcentaje de representatividad, cómo queda pues todo este asunto, y también nos informa pues a mayor detalle de qué se trata y por qué no se puede estar hablando de una sobrerepresentación en el Congreso. De eso vamos a estar revisando pues esta entrevista que sostuvimos con el doctor Julián Atilano. Y de lleno entramos a este tema que tiene que ver con la captura del Mayo Zambada y también de uno de los chapitos, así denominados por el sobrenombre de su padre, el Chapo Guzmán, y justamente que encabezan pues esa facción dentro del cártel de Sinaloa. Les decíamos justamente que pues todo esto, toda esta información se desata a partir de una pregunta que le hicimos al presidente López Obrador el pasado viernes 9 de agosto de 2024, y estuvimos presentes ahí en la conferencia matutina, y justamente le consultábamos si había indicios de que se violó la soberanía nacional y por parte, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos, y si había ya una respuesta o hasta cuándo sería prudente esperar esa respuesta. Pues de ahí se suscitaron todas estas informaciones. El mismo viernes hubo una respuesta de parte de la Embajada de Estados Unidos en México a través de una conferencia de prensa, algo que no suele ser tan usual o tan frecuente en esta embajada. Bueno, el embajador Ken Salazar dio una conferencia de prensa para indicar que la información ya se le había entregado desde tiempo atrás a la Fiscalía General de la República, y pues luego vino la carta de el Mayo Zambada. Hay que recordar que Ismael Zambada García y el propio Joaquín Guzmán López fueron detenidos el pasado 25 de julio de 2024. Las primeras informaciones indicaban que el avión había salido de Hermosillo. Después el gobierno de México empezó a manifestar que no era así, que no se tenía información de que hubiera salido de Hermosillo, sino más bien que parecía que había salido de otro lugar. Entonces se solicitó muy puntualmente desde el 26 de julio al gobierno estadounidense que diera pues un informe real, un informe de qué había pasado. El informe vino hacia el 27, 28 de julio, pero fue un informe que no dejó
pues satisfechas a las autoridades mexicanas, se volvió a insistir y el resto de los días en la conferencia matutina del presidente López Obrador se estuvo insistiendo en que no bastaba esa información. Y todo esto pues en un contexto en el cual estamos conscientes de que Estados Unidos pues le parece que puede hacer lo que quiera en el resto de los países, ¿no? Entrometiéndose en la vida de los de las demás naciones. El 29 de julio, la revista Contralínea publicó que la captura del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López no habría sido producto de una traición entre el Chapito y el Mayo Zambada, que eso no habría ocurrido así, sino más bien que en una clara violación a la soberanía nacional y a la misma Constitución, los departamentos de justicia y de Estado de Estados Unidos habrían autorizado que un comando de la Agencia Antidrogas estadounidense, que se le conoce como la DEA, montara una operación urgente para ingresar a territorio mexicano sin consentimiento ni autorización del gobierno del presidente López Obrador y capturar al mediodía del jueves 25 de julio en la comunidad La Higuerita a 12,5 kilómetros del centro de Culiacán, Sinaloa, y este lugar que además hay que decirlo, se conoce como la Higuerita, se conoce como el Culiacancito por estar tan cerca de esta región, que este operativo pues detuviera a los narcotraficantes Ismael Zambada García, alias El Mayo, y a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien además hay que recordarlo, se encuentra preso en Estados Unidos. Todo esto pues ya se configura como el presunto secuestro de estos dos narcotraficantes, la primera versión y la última, la más reciente también del gobierno de Estados Unidos sobre estos hechos es que no vinieron a secuestrar a estos dos líderes del cártel de Sinaloa, sino más bien que uno de ellos, Joaquín Guzmán López, fue el que secuestró al Mayo Zambada y lo llevó en contra de su voluntad a territorio estadounidense. En aquella primera versión que les dábamos, que es esta hipótesis que coincide en varios puntos con la carta del Mayo Zambada, se decía que esta captura habría sido por una supuesta traición orquestada por el actual gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, quien habría solicitado al Mayo Zambada intermediar para sostener una reunión con el exdirector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melicio Cuenojeda, quien era líder del partido sinaloense y con quien el mandatario estatal tenía una confrontación permanente y serias diferencias políticas. Después, horas más tarde de este secuestro de, por lo menos, Ismael Zambada García, se supo que ese mismo jueves 25 de julio por la noche habría sido asesinado este líder político Cuen Ojeda. Esto es la hipótesis que nosotros dimos a conocer desde el 25 de julio, se dio a conocer en la columna Oficio de Papel del periodista Miguel Vadillo, director de esta casa editorial. Y después vinieron muchas otras versiones, otras hipótesis. El presidente López Obrador en varios momentos incluso pidió no estar especulando ya sobre este tema, esperar hasta que se tuviera más información o mayor claridad. En todo eso estábamos ya prácticamente hacia el jueves, ya no hubo ninguna pregunta en torno a qué pasaba con el caso del Mayo Zambada. Y el viernes 9 de agosto, asistimos a la conferencia del presidente López Obrador y una de nuestras preguntas pues fue justamente consultarle al primer mandatario mexicano si ya había una respuesta, si esta respuesta, si no había una respuesta, entonces ¿hasta cuándo sería prudente para el gobierno mexicano esperar esta respuesta de parte de Estados Unidos, toda vez que hay indicios
de que al gobierno estadounidense le gusta comportarse como el gobierno del mundo y no da explicaciones en sus actos. Lo hizo en el propio caso mexicano y eso lo planteamos el pasado viernes al indicar pues que existía esta nota diplomática en el caso de Mexicanos contra la corrupción e impunidad, donde se le pidió al gobierno de Estados Unidos que explicara por qué estaba financiando una organización con claros fines políticos en México, fines golpistas. Y el gobierno de Estados Unidos a la fecha no ha respondido esa nota diplomática. Pues había indicios de que el gobierno de Estados Unidos pues se la pasa pateando el bote para no responder a los países, ¿no? Y en este caso también le consultamos al presidente si había indicios de una vulneración a nuestra soberanía mexicana. Eso ocurrió por la mañana en su conferencia. El presidente López Obrador prácticamente dijo que en el caso del Mayo Zambada, Estados Unidos rompió la cooperación con México. Palabras muy, muy fuertes de parte del presidente López Obrador, indicando que pues no estaba entregando información, que había solamente indicios de que el avión fue clonado, además que no salió de Hermosillo, y eso lo sabe México porque así lo manifiesta el presidente López Obrador, porque la Fiscalía General de la República está haciendo su propia investigación, ¿no? Pero el presidente cuestiona qué pasó con el piloto, qué hicieron con el piloto, quién era, de dónde salió exactamente el avión, quién los llevó al avión, en fin, todas estas preguntas que quedaban sin respuesta, al menos hasta el pasado viernes 9 de agosto. Y pues ahí, cuando el presidente dice que es un avión clonado, le consultamos si esto pues sería posible, o sea, sería posible que el gobierno que tiene una mayor vigilancia de su espacio aéreo a partir de lo ocurrido con los atentados del 11 de septiembre de 2001 no supiera nada de un avión y se le pueda colar un avión clonado a su espacio aéreo y ellos no lo derriben. O sea, eso no tiene ninguna lógica. Pero bueno, vamos a ver lo que contesta el presidente López Obrador en ese día, el 9 de mayo. Vamos a recuperar pues justamente lo que nos contestó el presidente López Obrador en su conferencia matutina y regresamos. Más tiempo, pero en efecto no han entregado información suficiente, vamos a decir. Entregaron una información muy elemental, muy general, de que llegó un avión al Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar el avión no solo iba o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada. Esa es la información. No ha habido más, solo un avión clonado sabemos que no salió de Hermosillo porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde, pero no hay cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos en este caso. Es decir, no nos han dado
información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego que saben de dónde salió el avión. Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o como llegó a declarar el abogado del señor Zambada, de que lo habían detenido. Entonces, saber bien todo esto, vamos a esperar. Presidente, ¿habría algún indicio de que se violó la soberanía, sobre todo entendiendo que a partir de los atentados de 2001 en Estados Unidos pues no puede llegar ninguna aeronave que no sepan, que no tengan ningún indicio de quién viene y bajo qué términos? Hay que ver si fue un acuerdo y quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera. De lo que estamos nosotros absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México, ninguna dependencia del gobierno federal, no intervinieron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. Entonces, queremos saber más sobre esto. ¿Y qué otra cosa preguntaste? Eso, lo de la violación, si habría indicios de la violación a la soberanía. Hay que ver. Nosotros lo hemos dicho, ayudamos, tan es así que constantemente se detienen delincuentes, se destruyen laboratorios. Yo creo que como nunca. Lo hacemos por que no se pueden permitir actos ilícitos y también por solidaridad con un gobierno amigo, vecino, por un pueblo hermano que está sufriendo por esta pandemia de la droga, sobre todo del consumo del fentanilo, que causa muchos muertos, por cuestiones humanitarias. Es más, en una ocasión me solicitaron legisladores de Estados Unidos, diputados y senadores de los dos partidos, que yo ayudara solicitando cooperación del gobierno de China y les ofrecí que íbamos a intervenir y le envié una carta al presidente de China con este tema, hablando de humanismo y de que no se podía permanecer al margen, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, cuando perdían la vida por consumo de fentanilo 100,000 jóvenes cada año en Estados Unidos.
y que le pedíamos apoyo para que los precursores químicos que salen de China se les diera seguimiento, los que salen de puertos de China hacia los puertos de México, y que se estableciera un acuerdo en ese sentido de cooperación. Y se ha avanzado, pero lo único que no queremos es que sea como antes. Queremos que sea como ahora. Antes como antes, que ellos se metían las agencias y desde la Embajada de Estados Unidos operaban y manejaban a grupos de las Fuerzas Armadas. Y ellos hacían planes como el Rápido y Furioso para introducir armas a México, armas de contrabando que causaban la muerte a mexicanos y también a estadounidenses. Y pensaban que la cooperación con México era nada más en lo militar y que con el Plan Mérida se resolvía todo entregándonos helicópteros artillados para llevar a cabo masacres en nuestro país. No, se puso orden en eso y seguimos cooperando, pero haciéndoles ver de que somos un país independiente y soberano. Y se ha entendido. Por eso nos importa mucho saber, porque necesitamos informarle al pueblo qué pasó, cómo es que se van dos personajes famosos en un avión y llegan allá a Texas y no sabemos nada los mexicanos, o muy poco. Gracias, presidente. ¿Mande? ¿Te enviaría nota diplomática a Estados Unidos? Vamos a esperar. Es que yo estoy seguro que van a informarnos bien y nosotros vamos a informar, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Ahí están las palabras del presidente López Obrador indicando pues justamente que se tenía toda esta carencia informativa en torno a este tema y también recordando que México está cooperando sistemáticamente en materia de combate al crimen organizado para ayudar de alguna manera en esta crisis de los opioides que enfrenta Estados Unidos. Una respuesta sin duda fuerte hacia el gobierno de Estados Unidos, toda vez que decía el presidente López Obrador, aunque no se refirió a si habían violado o no nuestra soberanía, pero sí se refería el presidente López Obrador a que Estados Unidos rompió la cooperación, por lo menos en este caso del Mayo Zambada, porque no le fue notificado absolutamente nada previo a la captura y tampoco posterior a esta captura o a este secuestro, por lo menos del Mayo Zambada. Ese mismo día, por la tarde, unas horas después, el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, pues daba esta conferencia de prensa en la que argumentó que no se violó la soberanía
de México porque ninguna agencia y ningún agente de Estados Unidos participó en esa operación del secuestro del Mayo Zambada. De hecho, el propio Ken Salazar en esa conferencia de prensa sí indica que el Mayo Zambada fue llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad, que fue extraído de México prácticamente sin su consentimiento. Además, menciona que el avión no era de Estados Unidos, que no fue un piloto de Estados Unidos, que no fueron sus agentes, que se respetó la soberanía, que siguen considerando a México su amigo y además, y este es el punto más interesante de la respuesta, dice que no hubo un plan de vuelo, que ellos no estuvieron enterados del plan de vuelo y esta respuesta, este punto que menciona Ken Salazar, se conecta con esta pregunta que le hacíamos al presidente, si acaso era creíble que llegue un avión al espacio o una avioneta a uno de los espacios aéreos más vigilados del planeta, como es el de Estados Unidos. Pero vamos a recuperar una parte, un fragmento de estas declaraciones que dio el embajador Ken Salazar en esa conferencia del mismo 9 de agosto. De los hallazgos, los hechos que tenemos nosotros en lo que pasó con Ovidio Guzmán y con el Mayo. Esto se lo entregamos, esto se lo ha presentado también a la Fiscalía de México. Lo primero es que Joaquín Guzmán voluntariamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, en Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro. Lo cuatro es que no dieron un plan de vuelo. No hubo flight plan que se registró con las agencias de los Estados Unidos. No hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. Y eso, el momento que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano. En ese mismo día, en esa misma tarde, en esas mismas horas. Y por el último, el quinto punto, es que el piloto del avión no es empleado de los Estados Unidos. No es una persona contratada por nosotros en los Estados Unidos. Y no es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, para concluir, el trabajo de la seguridad lo llevamos nosotros como socios con México. Y regresando a los principios que nos ha llegado al éxito que hemos tenido, es que llevamos este trabajo como socios y con respeto a la soberanía.
Y como escuchábamos en este fragmento de lo que declaró el pasado viernes el embajador de Estados Unidos en México, pues ellos sostienen que no hubo vulneración a la soberanía mexicana porque no participó ningún agente y tampoco tenían conocimiento, según su dicho, de este avión, quién lo tripulaba, quién iba, que ellos mismos así lo dicen, que se sorprendieron. ¿No? El tema aquí también tiene que ver con la carta del Mayo Zambada que vamos a leer a continuación y que justamente da un panorama de lo que ocurrió ese día en esta en este operativo, porque no se puede llamar de otra manera. Esta carta se difundió pues un día después de que Contralínea le consultó al presidente López Obrador hasta cuándo sería prudente esperar esta respuesta detallada. También un día después de las declaraciones del propio Ken Salazar y además el mismo día, porque esto, y dice el presidente López Obrador o dijo el pasado sábado, esto no es coincidencia, pero pues pareciera que todas las piezas se fueron juntando de esta manera, pues se dio unas horas antes de que el presidente constitucional de México, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, visitaran Sinaloa, particularmente Culiacán. Ahí tenían agendada ya parte de la gira que sostuvieron este fin de semana y su anfitrión iba a ser justamente Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, como lo fue en ese día. Pero vamos a recuperar la declaración de Ismael Zambada García, esta carta que muchos dicen está impecablemente escrita, es imposible que él la haya escrito, y también decirlo de esta manera, quien difunde esta carta es la defensa del Mayo Zambada. Y la defensa del Mayo Zambada tiene un objetivo muy claro que es empezar a negociar con el gobierno de Estados Unidos algunos, eh, intentar llegar a algunos acuerdos o por lo menos hacer eso, la defensa de su cliente y esto pues no necesariamente lleva de la mano la verdad. ¿No? Haciendo este paréntesis, pues vamos a dar lectura a esta carta que además desde la revista Contralínea consideramos que es de interés público, que es una carta que le interesa al pueblo de México por considerarse, pues justamente que es un momento importante, delicado de la relación México-Estados Unidos. Y en esta carta, pues también hay que señalarlo, hay elementos que llaman poderosamente la atención, como algunos detalles que uno no queda claro por qué los hace público Ismael Zambada García, pero bueno, vamos a leerla y después comentamos. Y ya a partir de este momento cito textual. Declaración de Ismael Zambada García. Desde que fui traído en avión a los Estados Unidos desde México el 25 de julio de 2024, ha habido muchos informes inexactos en los medios de comunicación de ambos países. En esta declaración proporcionaré los hechos reales de lo que sucedió ese día. Deseo decir desde el principio que no me entregué y no vine voluntariamente a los Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a los Estados Unidos a la fuerza y contra mi voluntad. Los detalles de cómo sucedió esto a continuación. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba al tanto de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cueno Ojeda, el exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir esa institución. Me dijeron que además de Héctor Cuen y el gobernador Rocha Moya, Iván Guzmán Salazar,
es decir, Archibaldo Guzmán Salazar, también estaría presente en la reunión. El 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, justo en las afueras de Culiacán, donde se llevaría a cabo la reunión. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana y llegué un poco antes. Vi una gran cantidad de hombres armados que vestían uniformes militares verdes y supuse que eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban 4 agentes de seguridad, de los cuales 2 se quedaron fuera del perímetro. Los 2 que entraron conmigo fueron José Rosario Eras López, un comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaides, un miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo. Mientras caminaba hacia el área de la reunión, vi a Héctor Cuen y uno de sus ayudantes. Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de frutas. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco desde que era niño, y me hizo un gesto para que lo siguiera. Confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas involucradas, lo seguí sin dudarlo. Me llevaron a otra habitación que estaba a oscuras. Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro sobre la cabeza. Me ataron y me esposaron, luego me obligaron a subir a la parte trasera de una camioneta. Durante toda esta terrible experiencia fui sometido a abusos físicos, lo que resultó en lesiones importantes en la espalda, en la rodilla y en las muñecas. Luego me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró aproximadamente 2:30 a 3 horas y sin ninguna parada hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde agentes federales de Estados Unidos tomaron mi custodia. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es total e inequívocamente falsa. Fui traído a este país a la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Estoy consciente de que la versión oficial que cuentan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por 2 hombres en una motocicleta que querían robarle su camioneta. Eso no fue lo que sucedió. Fue asesinado a la misma hora y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado. Héctor Cuen era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Eras López y Rodolfo Chaides, de quienes nadie ha vuelto a ver ni a saber nada desde entonces. Creo que es importante que se sepa la verdad. Esto es lo que ocurrió en lugar de las historias falsas que circulan. Hago un llamado a los gobiernos de México y Estados Unidos para que sean transparentes y proporcionen la verdad sobre mi secuestro a los Estados Unidos y sobre las muertes de Héctor Cuen, Rosario Eras, Rodolfo Chávez y cualquier otra persona que haya perdido la vida ese día. También hago un llamado al pueblo de Sinaloa para que use la moderación y mantenga la paz en nuestro estado. Nada se puede resolver con violencia. Ya hemos pasado por eso antes y todos pierden. Ismael Zambada García. Hasta aquí la carta. En torno a qué podemos ya empezar a reflexionar sobre este asunto. Primero, que pues el Mayo Zambada no dice exactamente quiénes lo empiezan a golpear. Él no está indicando en esta carta que no fueran agentes de la DEA. Eso por una parte, y esa interrogante de si se violó la soberanía o no en ese secuestro se mantiene. Y se mantiene porque tampoco es muy clara la acusación hacia Joaquín Guzmán López. Eh, Ni se aclara quiénes son exactamente quienes lo iban golpeando en todo el camino, quienes lo trasladaron.
Otros datos que me parece que están todavía por aclararse es, por ejemplo, por qué cita este trayecto, estas horas que duró el vuelo y que no hubo ninguna parada de 2:30 a 3 horas, este vuelo sin ninguna parada. Es decir, esto estaría configurando ya que en efecto sí sabía el gobierno de Estados Unidos quienes iban en este vuelo, que no fue necesario hacer ninguna parada, nunca cambiaron de avión. ¿Por qué hay esta referencia? Bueno, no vamos a especular, simplemente lo dejamos aquí como lo que es una carta que se le atribuye por parte de sus abogados defensores al propio Ismael Zambada García y que, pues, por supuesto, desató todas estas informaciones ese mismo sábado 10 de agosto y que tienen que ver con la respuesta del propio gobernador de Sinaloa, que en esta carta pues se dice que participaría o que por lo menos era uno de los convocados o que mintieron sobre que participaría en esa reunión a la que asistió el Mayo Zambada. Vamos a recuperar las palabras del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que dio el mismo sábado 10 de agosto en este acto que tuvo con el presidente López Obrador y con la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, y regresamos. Ahora este día me recuerdan lo que me anunciaron el día 25, que estaba fuera del estado y que grabé un video donde digo, no estoy en el estado, pero a la distancia quiero expresar mi preocupación y mis condolencias. Lo dije en un video desde fuera del estado, el 25. Y ahora hay una presunta carta de uno de los apresados ese día 25. Es una carta del señor Ismael Zambada, que junto con él fue capturado el señor joven Joaquín Guzmán, de el cártel de Sinaloa. Es muy común que a Sinaloa cualquier dato sobre ese tema lo sobresalte. Demasiado. Hay que admitir, aquí nació, de aquí se desarrolló. Personalmente tengo un libro sobre el problema del narcotráfico. Tengo, que se ha publicado y que está ahí. Se llama El disimulo. Y tenemos que admitir que es una particularidad. Sin embargo, no admitimos el estigma de que todo. No admitimos ese estigma. Ese estigma luchamos contra él. Y lo que en esa carta se dice, presidente, pues más o menos la versión de cómo ocurrió el evento del 25, donde capturaron a ambos. No lo voy a relatar porque no es mi función, pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Que esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza. En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche, y regresé el siguiente día muy tempranito. 2,
No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema se habla del problema de la universidad. No tiene. No hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Y eso es profesando justamente la política del presidente. No hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué. No tengo por qué. Ya dije, esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones. ¿Qué claro eso? Tengo la manera, ya me han preguntado muchos periodistas, esta es mi declaración. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Nada. Si en algún momento pensaron que pues eso nos podía hacer daño, porque resulta que el estigma alcanza tanto, presidente, que yo soy de Badiraguato, y dicen cada rato se le ocurre a una serie de periodistas, hasta en un portal, una portada me pusieron, soy de Badiraguato, antes me quieren hacer narco a fuerzas. No tenemos, ni los de Badiraguato. La gente de Badiraguato es gente trabajadora, buena. Y la de Sinaloa es gente buena, trabajadora. De tal manera que no existe ningún elemento para que nos lleven en el estigma. Dos, presidente, que quiero, lo dirijo al presidente y también a la presidenta. Segunda cuestión, atendiendo a su humanismo, a la política humana, a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra la violencia. Yo soy aprendiz del presidente, un aprendiz comprometido con su política. No lo puedo dejar quedar mal. No puedo permitir que se pretenda manchar, porque muchas de las cosas tienen ese propósito. Mancharme a mí y de paso ver si se mancha al presidente. No admitimos nada de eso. Pues atendiendo a su política humanista contra la violencia, le decimos, no tenemos nada que ver con esa violencia que se manifestó el pasado 25 de julio. Y lo he dicho y lo digo ahora, por eso mismo, y al margen de las circunstancias, he expresado desde el día que tuve oportunidad de hacerlo, a través del video, mis condolencias a la familia del ex rector de la universidad, Héctor Melesio Cuen. Hoy lo reitero, no queremos prejuzgar, nosotros no. Incluso les digo, lo está investigando el tema del asesinato la Fiscalía del Estado. Tiene una hipótesis y dijo, puede haber otras. No canceló. Pues yo les quiero decir, para que no haya sospechas de ninguna naturaleza, más bien le quiero pedir al presidente que por favor sea el conducto para hablar con el fiscal general de la República y decirle que nosotros quisiéramos que atraiga la investigación, investiguen la Fiscalía General, que esté allá y que se garantice una mayor imparcialidad. No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para eso, pero no queremos. Lo haría mucho mejor
y estaríamos más satisfechos por la capacidad misma que tiene la Fiscalía, por el entorno en que se dio este tema, que lo investiguen ellos, que lo atraigan. Ojalá, eso tiene que acordarlo la Fiscalía, hace un estudio, pero como gobernador quiero solicitar que el presidente nos ayude con el fiscal general para que se atraiga por la Federación este tema. Con ello, quiero dejar aquí esto. Esta es mi posición con respecto al asunto. Hay manera, ahí me han visto algunos periodistas, ya me habló la de Los Ángeles, el que sacó la carta. Le dije, luego vamos a darles información. Hay elementos que se podrán dar y podrán demostrarse nuestra posición al respecto. Y termino, ya voy a terminar. No quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente y a mi presidenta para dejar absolutamente clara nuestra situación. No hay nada, y bueno, que le busquen, se van a investigar. Que le busquen, no hay nada. Nosotros no tenemos complicidades, presidente, se lo he aprendido, no solamente se lo he aprendido, estoy comprometido con su expresión, no hay complicidades con el crimen. Nosotros no, las cosas no se arreglan allá ni buscamos. El día que seamos incapaces de atender los asuntos por las instituciones del Estado, ese día nos vamos. No la vamos a derivar a nadie menos a las organizaciones delincuenciales. Esa no va a ser nuestra postura. Quiero terminar agradeciéndoles a todas y a todos. Así es como el gobernador de Sinaloa negó tener vínculos con el crimen organizado, particularmente, pues se entiende que con el cártel de Sinaloa, y además llamó a no estigmatizar más a los sinaloenses, sobre todo aquellos que han nacido en Badiraguato, y pidió pues esta intermediación del presidente López Obrador para que sea la Fiscalía General de la República la que se haga cargo de las investigaciones del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y también recuerda que él mismo ese día dio sus condolencias. Importante recuperar estas palabras porque él dice, aunque le busquen, no van a encontrar nada. Bueno, si está tan seguro de que esto es así, pues no habrá ninguna evidencia en el futuro, pero si saliera una evidencia en el futuro de que hubo este tipo de acuerdos con el crimen organizado, pues entonces sí que golpearía, como él mismo lo dice, esto es para manchar su nombre, pero también a ver si salpica al presidente López Obrador. Por supuesto que acabaría salpicando al presidente López Obrador. Veremos, esta sigue siendo, pues como desde el propio 25 de julio, una información en curso, porque todavía falta por saber muchas más cosas. Y bueno, en este mismo acto público, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que su futura administración va a seguir colaborando con Sinaloa y con el gobernador Chamoya, lo que se leyó como un espaldarazo para el actual mandatario de esa entidad federativa. Vamos a recuperar las palabras de la doctora Sheinbaum y regresamos. Nuestros adversarios políticos, los de otros partidos, algunos intelectuales, algunos hombres de dinero, aún no han entendido cómo fue que ganamos en todo Sinaloa, cómo fue que obtuvimos
casi 36 millones de votos en todo el país. ¿Cómo es que alcanzamos la mayoría calificada en el Congreso? Y es que es un proyecto de nación que ha dado resultados, que tiene a México como una de las mejores economías del mundo, que hoy no solamente ha disminuido la pobreza, la desigualdad, sino que este cambio se ha dado sobre todo de la mano del pueblo de México y basados en nuestra historia. Lo podemos decir con orgullo. Queremos y amamos al pueblo de México y queremos y amamos a nuestra patria. Y por eso vamos a seguir luchando por la justicia, la democracia, la paz y la prosperidad compartida. Eso jamás lo van a entender, porque su modelo y su pensamiento es elitista. Ellos se sienten superiores. Por eso vengo a comprometerme a seguir luchando junto a ustedes por nuestro hermoso y querido México. A decirles que vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiere estigmatizar a este bello estado, que se quede con su historia, porque hombres y mujeres de Sinaloa son buenos mexicanos y mexicanas, hombres y mujeres de trabajo. Ya solamente decirles, aquí en Sinaloa se produce la mayor parte del maíz que se produce en México. Y ya sabemos, sin maíz no hay país. Ya nos reunimos el gobernador de Sinaloa con otros gobernadores y su servidora, y vamos a regresar aquí a Sinaloa posteriormente, porque vamos a seguir apoyando con obras de movilidad, particularmente aquí en Culiacán, con obras de carreteras y otras obras para el bello estado de Sinaloa. ¡Que viva el movimiento de la Cuarta Transformación de la vida pública! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva México! Breves las palabras de la doctora Sheinbaum, pero importantes en el contexto de lo que está pasando, porque el mensaje que se intenta dar hacia el pueblo de México, pues es que hay que tener tranquilidad y que hay que pues tener también esta claridad de que el gobierno no se detiene, que los proyectos no se detienen y que Sinaloa va a seguir siendo pues lo que es una entidad muy importante para el resto del país. Y además la doctora cita esto de la soberanía alimentaria que tiene que ver con el maíz, con la producción del maíz. Y también el presidente López Obrador le dedicó palabras al gobernador Rocha Moya, dijo que era muy importante que se manifestara desde digamos, desde la primera oportunidad para pues indicar que no tiene estos nexos con el crimen organizado. Además, el presidente, y esto es lo que está muy interesante en todo este asunto que se va complicando como una madeja toda enredada, pues este mensaje que le manda al gobierno de Estados Unidos, particularmente a aquellos que se creen el gobierno del mundo. El presidente López Obrador les dijo, después de considerar que no existen casualidades, que México es un país soberano, que es libre e independiente y que aquí mandamos los mexicanos. Ese es el mensaje que les manda. También señala que se le tiene toda la confianza al gobernador Rocha Moya y que pues es muy importante que no se estigmatice a las personas que viven en esa entidad federativa. Además, el presidente López Obrador dijo que pues hay personas que van a seguir insistiendo en esto del narcogobierno porque tienen sus propios intereses y porque no les gusta la transformación ni en México ni hacia afuera, en referencia justamente a pues
a Estados Unidos prácticamente. Pero vamos a recuperar esas palabras del presidente López Obrador y regresamos. Nada más diciendo igual, refrendando lo que aquí externó Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no hay casualidad. Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador de Estados Unidos informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar, ¿no?, sobre el tema. Y qué bien que se ha aclarado cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. Más claro, ni el agua. Y no van, de todas maneras, no van a parar, no parará. Así dice Chicoche, no parará, compadre, no parará. Escúchenla, escuchen, porque tan molesto, no les gusta la transformación, ni a los de adentro, los conservadores, ni también a algunos que están mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo. Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadounidense y con los gobiernos de Estados Unidos, pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados. Pues nada más recordar de que México es un país independiente, libre, soberano. Aquí mandamos los mexicanos. Y a lo mejor antes que había gobernantes que no tenían autoridad moral y que establecían relaciones de complicidad con la delincuencia, ya sea con el crimen o con la delincuencia de cuello blanco, pues entonces sí podían poner en el banquillo de los acusados a cualquier presidente de nuestro país. Pero ahora ya cambiaron las cosas. Nosotros tenemos autoridad moral y tenemos autoridad política y aplicamos, que se escuche bien y que se escuche lejos, una máxima: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¡Que viva Sinaloa! Y la declaración del presidente López Obrador me parece muy contundente en el sentido de mandar este mensaje al final, de decir al pueblo: no se le va a mentir. Vamos a ver mañana justamente los detalles de lo que haya dicho hoy, este lunes 12 de agosto, el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Y bueno, hasta aquí dejamos este tema, no sin antes decir que también tiene que ver esta respuesta de Estados Unidos y la propia carta del Mayo Zambada con el hecho de que por primera vez en la conferencia y de forma muy clara se preguntó si había violación a la soberanía mexicana, si México ya tiene elementos de que Estados Unidos violó
la soberanía mexicana, lo que ya habíamos hablado en otro momento, que sería igual o quizá peor que lo ocurrido con la Embajada de México en Ecuador y que merecería, si bien no un rompimiento de las relaciones, porque evidentemente somos vecinos de Estados Unidos y no es tan fácil romper relaciones cuando se tiene una integración tan importante de América del Norte, pero sí incluso una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver hacia dónde se mueven todas estas informaciones.